¿vale? Se me ve con cierto retraso. Vamos a ver el sonido si está bien. Y si, joder, si yo escribo en la pizarra también se tiene que escribir, se tiene que ver bien. Ahí se ha quedado pillado un segundillo el streaming, ¿eh? Mala cosa, vamos a ver. A ver... Yo creo que ya se ve bien, ¿no? Question box. Vale, ok. Pues yo diría que ya se ve esto bien. Así que vamos a empezar. No sé si lo voy a poner aquí mejor, ¿eh? Vale, yo creo que aquí lo voy a ver muchísimo mejor. Así que lo voy a poner yo. Vale. Pues bueno, chicos, esto va a ser el primer streaming del canal. Como ponen en el título, vamos a ver, lo primero de todo. Yo no tengo ni puta idea de hacer streaming. No he hecho streaming en mi puta vida. No he dado clases en mi puta vida. Bueno, a niños pequeños, pero no tiene nada que ver. Y seguramente esto salga como el culo, yo no tenga fluidez ninguna, no sepa hablar, me trabe o me ponga nervioso. Pero bueno, es lo que hay, es lo que hay. Y ya está, joderse. La cuestión es, ¿de qué va a ir este streaming o de qué va a ir este canal? Pues lo pone muy claro en la descripción. Yo me gradué en psicología y lo que me flipan son las neurociencias, el cerebro, cómo es la biopsicología, cómo es la fisiología de la conducta humana. Y eso es lo que voy a hacer en el canal, explicar todo eso que a mí me gusta, cómo se desarrolla el cerebro masculino y femenino, que es lo que vamos a hablar hoy, cómo es la conducta sexual en hombres y mujeres y por qué es así, las diferencias en las estructuras cerebrales. En otros streaming hablaremos de lo que vayamos viendo por el camino. Yo qué sé, podemos hablar sobre los ciclos circadianos, sobre cómo funciona el sueño, sobre qué es la depresión, cómo se desarrolla, sobre la esquizofrenia, sobre lo que vayamos viendo sobre la marcha. Hoy en concreto, como pone en el título y como no hay que ser ningún Einstein ni ningún detective para saberlo, voy a poner el título Biopsicología del sexo, cerebro masculino y femenino. Pues eso es lo que voy a hablar hoy. Hoy voy a comentar cómo se desarrolla el cerebro masculino y femenino, cómo se desarrolla un hombre y una mujer, porque desde el principio que nacemos en el feto, en el útero, todavía no somos ni hombres ni mujeres, y tienen que pasar muchas cosas para que lleguemos a ser hombres y lleguemos a ser mujeres, y eso es lo que voy a explicar. Voy a explicar algunos síndromes raros que pueden ocurrir en ese desarrollo, que provoquen que no te desarrolles como hombre o como mujer, y muchas cosas que pueden ser un puto desastre. Pero bueno, eso es lo que vamos a hablar hoy. Otra cosa por el chat. Si alguien quiere preguntar algo, totalmente libre, que pregunte lo que quiera y cuando quiera y como quiera y yo intentaré responder. Voy a verificar que está todo en orden antes de empezar. Sí, yo diría que esto va bien. Bueno, ahora esperemos que esto lo vea alguien y no hable aquí a la nada, que eso es lo peor, ¿eh? Lo peor es hacer un streaming y sentir que estás hablando solo. Es lo que más vergüenza o más apuro te da. Pero bueno. Vamos a empezar con el lío. Lo primero es lo primero. Biopsicología del sexo. Cuando nacemos, esto lo tenéis que tener muy claro. Vosotros, bueno, espero que lo tengáis claro. Vosotros sabéis que el hombre tiene dos cromosomas XY, los cromosomas sexuales. El hombre es XY. Si habéis ido, aunque sea a bachiller, deberíais saberlo, o incluso en la ESO, ¿sabes? El XY. Y la mujer es XX. El cromosoma sexual son XX. No sé, esto es una mujer y esto es un hombre. Ahí yo espero que bien, si alguien no sabe esto, coño, que termine la ESO. Vale, ahora la cuestión es, que tú tengas los cromosomas sexuales de hombre o de mujer, no significa que tú te vayas a desarrollar como hombre o como mujer. ¿Qué ocurre en el útero? Nosotros cuando estamos en el útero, cuando acabamos de ser fecundados, el feto es asexual, no tiene género. Es un feto diferenciado. A ver, ¿cómo lo pongo yo aquí? El feto tiene sexo indiferenciado. No es ni hombre ni es mujer. No es ni hombre ni mujer, no es nada. Todavía no es nada. ¿Qué tiene que pasar para que se convierta en hombre o en mujer? Pues lo que ocurre es que a la sexta semana aproximadamente, los que son hombres, los que tienen el cromosoma XY,
¿vale? Desarrollan el gen SRI. SRI viene de XY, evidentemente. Gen SRI, lo de la I es por la I del cromosoma sexual masculino. Joder, no hay que ser muy listo. Y la cosa es, cuando desarrollan el gen SRI, cuando se empieza a desarrollar, se produce el factor determinante. El factor determinante es el que en los varones hace que se formen los testículos. Esto pasa en la sexta semana, ¿eh? Antes de esa sexta semana, ni es hombre, ni es mujer, ni es absolutamente nada. En la sexta semana se forma el SRI, el factor determinante, y desarrolla los huevecillos. Salen las pelotillas y los testículos, y empiezas a diferenciar que parece que es un hombre, o al menos tiene pelotas, así que algo será. ¿Qué pasa aquí? En las mujeres, ¿qué ocurre? Las mujeres, lo que pasa es que no necesitan genes SRI, no necesitan absolutamente nada. Las mujeres XX, sin que haya SRI, sin que haya factor determinante, sin que haya absolutamente una puta mierda, si el feto indiferenciado no detecta nada, automáticamente está programado para ser mujer. Entonces, si no detecta nada, se forman los ovarios. ¿Vale? Esto sin que ocurra absolutamente nada, ¿vale? Bien. Ahora, estos testículos empiezan cuando ya eres hombre, empiezan a segregar andrógenos. Los andrógenos son la testosterona y la dihidrotestosterona, que se forma con la hormona, o sea, con la testosterona y la 5-alfa reductasa, que es un aromatizador que, bueno, que transforma la testosterona en dihidrotestosterona. Estos andrógenos, o sea, los testículos segregan andrógenos. ¿Vale? Bueno, esto aquí ya está. Los segrega andrógenos. Cuando esto empieza a echar un chorrón de testosterona, empiezan a formarse los órganos sexuales internos masculinos. Es decir, los testículos segregan la testosterona y se forman las vesículas seminales, la próstata, etc. Órganos internos. Vamos a poner aquí órganos internos. ¿Vale? Se forman los órganos internos, ¿ok? ¿Por qué se forman estos órganos internos con la testosterona? Porque la testosterona activa el sistema que se conoce como sistema de Wolf. Los hombres, el sistema de Wolf es el que desarrolla estos órganos internos. El sistema de Wolf, vamos a poner aquí. ¿Vale? Los andrógenos forman el sistema de Wolf, activan el sistema de Wolf, y el sistema de Wolf empieza a generar los órganos internos masculinos, que son la próstata, las vesículas seminales y todo. ¿Qué pasa en las mujeres? Como siempre, como hemos hablado desde el principio, no necesitan nada. Entonces, si esto en las mujeres no detecta nada ante la ausencia de cualquier cosa, automáticamente se activa el sistema de Müller, que es el sistema de Wolf en mujeres. El sistema de Müller, sin nada, hace el sistema de Müller, Müller, como tapa de mierda, que estoy aquí de medio lado y escribo. Y el sistema de Müller genera los órganos internos femeninos, como son las trompas de falopio, el útero, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces esto es genitales internos. Vale, bueno, el sistema de Müller se activa sin nada, sin absolutamente nada. El sistema de Wolf, que es el masculino, se activa con los andrógenos. Pero aquí hay una cosa muy importante. Hemos dicho que esto, el sistema de Müller y el sistema de Wolf, lo tenemos independientemente de seamos mujer o hombre. La única diferencia para que se activen es que haya andrógenos o no los haya, ¿vale? Pero el sistema de Müller se activa sin nada, es decir, el sistema de Wolf se activa con los andrógenos y el sistema de Müller se activa sin nada. Entonces, aquí tenemos que, en el hombre, tenemos que también segregar una hormona antimülleriana para evitar que, aparte del sistema de Wolf, también se empieza a desarrollar el sistema de Müller, que es el de las mujeres, y tengamos un puto cacao de genitales internos masculinos y femeninos, porque se van a formar los dos. Entonces, también aquí se desarrolla la hormona antimülleriana. Bueno, no se escribe, pero bueno, no pasa nada, si tampoco vais a leer la pizarra. La hormona antimülleriana. La cuestión es que la hormona antimülleriana evita que se desarrolle el sistema de Müller y no se forme un puto cacao dentro de los órganos internos en los que haya próstata, útero y todo ahí mezclado de una forma abrumadora. Muy bien. Estos son los hombres.
Hemos dicho que los hombres, el feto diferenciado desarrolla el SRI, que hace que se formen los testículos segregan andrógenos, los andrógenos activan el sistema de Bohr que crea los órganos internos masculinos, se crea luego también la hormona antimuleriana para que no se formen los femeninos, vaya a ser que tengas ahí un hermafrodita chungo, y en las mujeres que sin nada se forman los ovarios porque sí, y sin nada se forma el sistema de Müller porque sí, y las mujeres es que van solas, sin ayuda de nadie. Pero bueno, la cuestión es que esto sigue así, el desarrollo, y esto sigue segregando andrógenos, ¿vale? Los testículos segregan andrógenos, testosterona, y para eso sirven al fin y al cabo, aunque no lo creáis. Por eso la gente que luego se pincha en el gimnasio, juevecillos, les quedan secos, porque ya no les sirven, porque le viene todo de fuera, entonces no segregan una mierda. Entonces, siguen segregando andrógenos y ya se forman los genitales externos masculinos, es decir, el pito. Le sale el pito al feto. Entonces, genitales externos. Sí, le añadimos más andrógenos. ¿Vale? Entonces eso, siguen segregando andrógenos y se forman el pito del hombre. Y ya está. ¿Qué pasa en la mujer? Sorprendentemente, para sorpresa de nadie, no necesitan nada. Entonces, sin que pase nada, se forman los genitales externos. Sorpresa, sorpresa. La verdad que es que estamos hechos para ser mujeres. Porque todo se hace mujer automáticamente, o sea, por defecto va a mujer. Para ser hombre tienes que crear un montón de mierdas y caos y destrucción, y para ser mujer eso va solo, tú lo dejas y que se forma solo mujer. Por eso luego los hombres tenemos tanto el fallo, porque todo esto todo puede salir mal. Pero bueno, así es como se forma un feto masculino o un feto femenino. Hasta ahí bien. Luego esto ya nace, y ya tiene los genitales o lo que tenga, y ya tienes un bebé, y le llamas Richard, le llamas Antonio, le llamas Juanita. En función del sexo o en función de tus ideas. Yo que sé, a lo mejor puedes llamar Juanita a un hombre ahora que está todo tan de moda. Ahora la cuestión es, todo esto que hemos hablado de cómo se forma un feto, pueden salir muchas cosas mal, pueden salir muchísimas cosas mal, puede ser un puto desastre la formación de los genitales, o sea, un caos. Y así hay muchos síndromes muy chungos, interesantes, pero muy chungos para el que los sufre y para la familia, evidentemente. Pero joder, tenemos por ejemplo el síndrome de Turner. ¿Qué es el síndrome de Turner? El síndrome de Turner es un síndrome donde, por alguna razón, sus cromosomas no son XX y son XY, son X0. ¿Qué significa X0? Significa que la mujer, que siempre da el cromosoma X, ha dado su cromosoma bien. La mujer se lo ha currado y ha hecho en el cigoto, ha dado su cromosoma como debe ser. El hombre, cuando le da su cromosoma, se ha fallado, ha hecho una puta mierda y no ha dado cromosoma. Se ha roto, ha fallado, no sé qué ha pasado, pero se forma un X0. Solo tiene un cromosoma sexual, en vez de dos, solo uno, porque lo del hombre es una puta mierda. También tenéis que entender que a la hora de generar, ¿cómo se dice?, de reproducir células, contra más reproduzcas, más posibilidad de error. Entonces es más fácil que esto produzca por el gen del hombre, porque es muy fácil para una mujer. Vamos a ver, una mujer, ¿cuántos óvulos produce en su vida? Digamos que empieza a producir a los 15 años. Por antes, después, eso ya cada uno. Pero a los 15 años, si termina la menopausa a los 50, son 35 años. A un óvulo por mes, 12 meses por 35, 10 por 35, 350, 2 por 35, 70, 420 óvulos a lo largo de la vida de una mujer. Una mujer produce 420 óvulos. Un hombre, una gotita de semen, de una vez, de una vez que lo sacó, puede haber miles y miles de espermatozoides. Entonces, evidentemente, creando tantos, hay muchas posibilidades de que esto salga mal, de que algún espermatozoide salga tonto. Por eso luego somos tontos, porque la verdad es que la mayoría salen tontos. Pero bueno, la cuestión es, el X0. ¿Qué ocurre con el X0? Que como solo tiene un cromosoma sexual, a la hora del desarrollo sexual, falla la creación de ovarios. Entonces, se forman genitales externos femeninos, se forman como mujeres, pero como les falta un cromosoma X, la formación de los ovarios y de los genitales internos regulera. De todas formas, los genitales externos se forman relativamente bien, porque ya hemos dicho que se forman sin necesidad de nada.
Pero bueno, ahí está. Ese es el síndrome de Turner. Luego tenemos el síndrome de Morris, o el síndrome de insensibilidad a los andrógenos. Este está muy chulo, porque además había una presentadora en la primera que decían que lo tenía. No sé, una que era como muy harta rubia, que alguna vez presentaba las campanadas. No sé cómo se llama. Lo mismo era Kate Knight y ni síndrome de Morris ni pollas, pero bueno. El síndrome de Morris. Esto está muy guay, porque son hombres, son XY, ¿vale? Son hombres que se desarrollan como mujeres. ¿Por qué? Se llama síndrome de sensibilidad a andrógenos o síndrome de Morris por algo. Porque se desarrollan como mujeres, generan el gen SRI cuando se están desarrollando, generan esos testículos, primero pequeñillos y más bien internos, están como por dentro, y empiezan una de dos. O esos testículos no segregan andrógenos, porque no segregan porque son una mierda, o porque los receptores porque no tienen receptores andrógenos, que eso también es muy probable. Tenéis que entender una cosa en el cerebro y en el cuerpo humano, es que no influye tanto, no es solo el caso de que haya neurotransmisores o sustancias o aminoácidos, sino que la estructura a la que va destinada tenga receptores para eso. Quiero decir, es muy bonito decir que la serotonina, tú le puedes meter serotonina a un cerebro y se le cura la depresión y ya es todo maravilloso. Pero no es así, es que hay partes del cerebro que tienen receptores para serotonina y partes que no. O lo mismo pasa con los andrógenos, o lo mismo pasa con todo. Si yo tengo un receptor que es, yo qué sé, vamos a poner que es un receptor de noradrenalina, y es así, es un triángulo, tiene forma triangular, y yo le quiero meter dopamina, que es así, redonda, no es redonda la dopamina, pero es por poneros un ejemplo, esto aquí no entra. Por mucha dopamina que yo tenga, si esta neurona solo tiene receptores de noradrenalina triangulares, el círculo aquí no entra. Por mucho que yo le meta kilos y kilos de dopamina, no hay receptor de dopamina, pues no funciona la dopamina. Aquí solo entra la serotonina, la noradrenalina, que tiene la misma forma. Por mucho que yo le meta. Pues esto es lo mismo. Por muchos kilos de andrógenos que yo le meta, si no tiene receptores que puedan coger esos andrógenos, esto no me está sirviendo para una mierda. Esto sirve para pollas. Ya está, ya está. Entonces, en el síndrome de Morris, de insensibilidad a andrógenos, puede ser por eso. O que no tiene receptores para los andrógenos, o que directamente no los segrega. Ahora bien, ¿qué hemos dicho que pasa con los andrógenos? Que los andrógenos activan el sistema de Wolf, inhiben la hormona antimuleriana, hacen que se formen los órganos internos masculinos, es decir, las próstatas, las vesículas seminales y todo eso, y que luego se generen genitales externos masculinos, el pito. Todo esto, evidentemente, en el síndrome de Morris no ocurre. Entonces, tenemos que irnos a esta parte, que sucede sin nada. Como esto no ocurre, pues se forman los genitales femeninos. Y se forman los genitales externos femeninos. Y son hombres, son XY, cromosomas XY, son hombres. Pero tienen genitales externos femeninos, tienen vagina, clítoris. Y ya está. Y estos son, de hecho, luego lo vamos a hablar, lo vamos a ver. Pero aunque son XY, son los que tienen el cerebro más femenino de todos. ¿Por qué? Tienen insensibilidad a andrógenos y no tienen hormonas masculinas para nada. Para nada. Son las más femeninas de todas, aunque sean hombres. Bueno, continuemos. Vamos a ver. Otro síndrome chungo. Más chungo todavía. El síndrome del conducto mulleriano persistente. Síndrome del conducto mulleriano persistente. Vamos a ver. Hemos dicho que se forma el sistema de Wolf y se tiene que formar la hormona antimoleriana para que no se formen los genitales femeninos, porque se forman solos, sin ayuda de nadie, se forman. Si tú no los bloqueas, ellos van a saco. Entonces, en este síndrome, en el síndrome del conducto mulleriano persistente, son hombres, XY, se desarrolla el sistema de Wolf para los órganos internos masculinos, pero la hormona antimulleriana que bloquea los femeninos no actúa, falla, porque es que joder, es que fallamos en todo. Pues bien, pues ¿qué sucede? Pues que se forman los dos, se forman los femeninos y se forman los masculinos, con lo cual es un puto desastre, tiene un cacao de genitales chungos internos ahí que no funciona ninguno, y ese es el síndrome del conducto mulleriano persistente, que los órganos sexuales son de ambos sexos, ¿vale? Un puto desastre. Luego tenemos el síndrome androgenital. Síndrome androgenital. Este sucede en mujeres, ¿vale? ¿Y qué sucede en mujeres? Que se forman los ovarios de puta madre, se forma el sistema de Müller de puta madre, tienen genitales internos masculinos, su trompa de falopio, su útero, sus cosillas. Pero aquí, porque la vida es una mierda, empiezan a segregar más andrógenos de la cuenta. No digo que lleguen al nivel de los hombres, pero
desarrollan más de lo que deberían. ¿Qué sucede? Que los órganos externos, la vagina, el clítoris y todo eso, se masculinizan. ¿Por qué? Porque están llegando andrógenos, como si fuera el del hombre. Entonces, aunque no se forma un pito como tal, no tienen ahí un pene ahí, pero sí que están ciertamente un poquito masculinizados porque ese extra de andrógenos no venía a cuento. Entonces los genitales internos, el clítoris sale como fusionado, los labios están como más gorditos, como más prominente, aunque no llega a salir para afuera, pero lo ves y dices, algo va mal ahí. Ese es el síndrome androgenital en mujeres que por una razón se segregan más andrógenos de la cuenta y los genitales externos son un poquito masculinizados, tampoco es mucho. Y luego tenemos el síndrome del pene retrasado, creo que no hace falta explicar mucho. Es el pene así, y está. ¿Y por qué? Porque cuando vas a segregar los andrógenos aquí en esta parte, los genitales externos cuando se forman, segregas muy poquito. Eres un hombre, pero no tienes testosterona porque yo que sé por qué no la tienes, pero no tienes suficiente. Entonces se te forma la cosilla de mierda. Y ya está, y eso es lo que tienes. Luego en la pubertad normalmente se normaliza porque en la pubertad segregas otro chorrón de testosterona y te crece. Pero cuando naces tienes poquita cosa, ¿eh? Bueno, eso hasta aquí el tema del desarrollo sexual del feto. Muy bien, chicos, muy bien, muy bien, muy bien. Estoy hablando solo, pero no pasa nada, no pasa nada. Aquí los esquizofrénicos hablan también solos y se lo pasan muy bien. Así que vamos a ver. Ahora vamos a hablar de las diferencias cerebrales, de la conducta sexual, de la identidad de género, todo ese tema. Ya sabemos cómo se forma un hombre y cómo se forma una mujer, así que vamos a hablar de ese tema. Muy bien. Primero, quiero comentar algunas cositas, pinceladas rápidas, del cerebro masculino y femenino. Hay muchos tontos del progresismo de ahora que dicen que somos iguales, y eso es una mentira como una puta casa de grande. No somos iguales. El cerebro del hombre y el cerebro de la mujer son completamente distintos, no tienen nada que ver. Evidentemente hay más similitudes que diferencias, no lo vamos a negar, pero sí hay diferencias, ¿vale? Es una tontería negarlo, Y dicen, no, es que es la conducta social, que se les enseña desde niños a jugar con las Barbies y a nosotros con los muñecos, y no. Luego vamos a ver que no tienen nada que ver, es más por las hormonas, ¿vale? Entonces, algunas diferencias. Tenemos, por ejemplo, la conducta sexual, que en hombres, la conducta sexual está mediada por el núcleo preóptico medial. Preóptico medial. Esto es en los hombres. Si esto yo lo daño en hombres, no hay conducta sexual, no se inicia. Y en las mujeres, el núcleo ventromedial. En las mujeres es el núcleo ventromedial. Si esto lo daño en las mujeres, tampoco hay conducta sexual en mujeres. No hay interés sexual. Con lo cual, vamos a ver. Si me estáis vendiendo que el cerebro del hombre y de la mujer es igual, ¿por qué si yo lo daño en la mujer no pasa nada? Si lo daño en el hombre sí pasa. Y al viceversa con esto. ¿Por qué? Porque son diferentes. Y es tontería asumir que no. Muy bien, otra cosa. El núcleo sexualmente dismórfico. El núcleo sexualmente dismórfico es todos esos núcleos que parece que está incluido en la conducta sexual. Se llama núcleo sexualmente dismórfico porque, sorpresa, sorpresa, es diferente. Es más chiquitito. ¿Por qué? Porque las mujeres no lo usan tanto. Por eso normalmente los hombres somos los que estamos salidos y las mujeres le da un poco más igual. Pero bueno, la cuestión es que luego hay muchas más diferencias, muchas más cosas. ¿Qué otras cosas? Tenemos la conectividad cerebral. Con un hombre, un cerebro de hombre, ¿sabes? Que es así. Esto es de hombre. Y este vamos a ver el de la mujer. Joder, la verdad es que para dibujar cerebros no soy muy bueno, pero espero que me sirva. Y este es la mujer. Si tú le pones a hacer una tarea a la mujer, yo que sé, de contar números de matemáticas, la de la mujer es así. Empieza a conectarse con todas las putas alas cerebrales, se interconecta con todos y busca en todos lados los datos, lo sabe todo y conecta el día que hizo la clase de matemáticas con lo que le dijo el profesor y la otra mierda que le pasó ese día, y todo está interconectado. Y esto es lo que la resonancia magnética funciona cuando tú le pones una tarea a una mujer. Todo se enciende, todo está topísimo y todo está interconectado. ¿Qué pasa a los hombres? Los hombres van a hacer una tarea, llevan esto. Ya está. Y
y mucho es, y demasiado es. Por eso dicen que las mujeres tienen más puntos de vista y pueden ver desde más perspectivas, y los hombres somos más cerrados de mente, porque los hombres, matemáticas, pues aquí y ya está, y esto me sirve, y las mujeres lo interconectan todo. Esto evidentemente luego hay mucho... Aquí sí es verdad que hay mucho tema, digamos, social, de aprendizaje, de cómo usar las estrategias para solución de problemas. Y puede ser bastante cuestionable el hecho de que esto sea porque sea mujer o hombre y no sea por el hecho de que se han criado de una forma o de otra. Pero bueno, esto es real, esto es lo que ocurre. Si es por el, digamos, por la anatomía o es por el aprendizaje, ya no nos vamos a meter ahora mismo, aunque sí vamos a hablar de otras cositas que sí son por anatomía, por hormonas y no por aprendizaje. Vamos a ver. Primero de todo, quiero contaros el caso que describieron, mira, si lo tengo aquí apuntado, es que aquí me voy a mentir, está aquí, de Money y Einhard en 1972, ¿vale? Lo que pasó fue que un niño, para hacerse la circuncisión, ya sabéis, que le cortan un trocito del pito, de la piel, cuando era recién nacido, y resulta que a la hora de hacer esa circuncisión, cauterizaron el pene entero. Es decir, se pasaron de la raya, metieron un chispazo que flipas y le fundieron el pito al niño. ¿Qué pasó? Que como era recién nacido, pues decidieron, a la hora de reconstruir los genitales, es mucho más sencillo reconstruir genitales femeninos que masculinos. Es decir, es más sencillo hacer hacia adentro, sacar, que desde donde no hay sacar para afuera. Eso es más complicado, porque eso es un puto caos. Para hacer un pene de donde no hay, para hacer un pene en una mujer, le cogen piel de la pierna, crean una especie de saco de carne raro. Eso es muy chungo, es muy turbio. Sin embargo, hacer mujeres es muy sencillito. Es quitar, vas haciendo agujeros. No sé, a nivel sensitivo si luego es muy efectivo, pero a nivel estético está muy conseguido. Muy bien. Entonces este niño nació XY, como podéis imaginar, XY, se pasan de la raya y le cortan el pito. Entonces, ¿qué hace? Que se llamaba Bruce y pues ahora se llama Brenda. ¿Por qué? Porque ahora es una mujer. Decidieron criarlo como un niño. Ellos los estaban criando como niña. Mostraba conductas de niño. Prefería jugar con los camiones. Prefería jugar con los camiones, con los coches, con las cosas que se movían, ¿sabes? Meaba de pie, intentaba mear de pie, aunque era una niña, tenía vagina, intentaba mear de pie, hacía cosas de niño. Y no se sentía una niña, no le gustaban las cosas de niña. Es normal, porque era un niño. ¿Qué pasó? Cuando creció, se lo dijeron, es que hubo un accidente cuando te circuncidaron y en realidad eres un niño. Entonces ya el doctor Diamond, que es el que lo describió en 1997, el doctor Diamond, aquí lo pone, le reasignaron ya hombre, ya lo he explicado, pero lo hicieron. Y pues ya consiguió vivir una vida feliz. O sea, porque es que estuvo toda la infancia con conductas masculinas. No joder, es que no me siento niña. ¿Por qué soy una niña? Yo no me siento niña, aunque te hayan criado como niña. Y hay mucha gente que dice luego, toda esta gente que está como puta loca, y dice, no, es que los homosexuales van a enseñar lo que no deben a nuestros niños y le van a hacer que sean ellos también homosexuales. Ahora vamos a seguir viendo cosas que el aprendizaje no afecta apenas, no afecta nada a la orientación, ni a la identidad, ni nada. No tienen nada que ver. Absolutamente nada que ver. La cuestión es, la actividad sexual, vamos a ver, la actividad sexual en machos, estos son experimentos con ratitas. Ya sabéis que las ratitas se hacen todos los experimentos con ellas porque, joder, porque es más fácil abrir el cerebro de una rata que de una persona. Éticamente lo ven mal, no sé por qué. Ojalá dejen de verlo, porque aprenderíamos mucho más si lo hiciéramos con humanos. La cuestión es, la actividad sexual en machos está mediada por la testosterona. Como ya imaginaréis, no creo que sea muy sorprendente para nadie. Es decir, si tú a un macho le cortan los testículos, deja de tener actividad sexual. Es lo que se llama castración. Sin embargo, si a pesar de haberle cortado los testículos, tú le inyectas testosterona, vuelve a tener actividad sexual, vuelve a intentar montar a otras hembras y vuelve a intentar follar. ¿Por qué? Es la testosterona, no son los testículos. Lo que pasa es que los testículos segregan esa testosterona luego. Entonces, y esto es algo interesante, es algo muy interesante. ¿Por qué la testosterona, si yo la inyecto a un hombre, activa la conducta sexual, y sin embargo si le inyecto a una mujer, no activa esa conducta sexual?
A una mujer yo le meto testosterona y a priori no le pasa nada. A lo mejor si le meto mucho empieza a crecerle pelo y cosas así. Pero no siente más nada que ver eso. Porque tu cerebro es masculino. Por eso no, porque el cerebro masculino está preparado y está diseñado para responder a la testosterona, porque la estructura del cerebro masculino es diferente que el de la mujer. Por eso hay experimentos muy chulos, muy chulos, en los que ¿cómo se forma el cerebro masculino? Por la exposición a andrógenos. El cerebro del hombre es de hombre porque cuando estaba en el útero, en el feto, se segregaban andrógenos. Por eso se formó un cerebro de hombre, por eso hay un núcleo sexualmente dismórfico más grande, por eso hay estructuras a priori diferentes. Porque en el feto se segregaron andrógenos. Si no se segregan andrógenos, se forma el cerebro de mujer. ¿Vale? El de mujer. ¿No? En este de las ratas, en el útero, o incluso cuando nacieron, porque las ratas salen bastante desarrolladas, las ratas cuando nacen todavía son fetos prácticamente. Si bloquean, se le forma el cerebro de mujer, aunque sean ratas macho, porque no tienen los andrógenos. ¿Qué pasa en estos casos? Hicieron experimentos muy chulos en los que el cerebro de un hombre, de un rata macho, que le habían bloqueado los andrógenos, es decir, se había formado un cerebro de mujer, le inyectaban testosterona y aún así no había conducta de monta, es decir, no había conducta sexual. ¿Por qué si en una rata macho normal le meto testosterona intenta follarse a otras ratas y a una rata macho que no tiene cerebro de hombre, que no tiene los andrógenos en su formación, le inyecto la misma testosterona y a pesar de ser macho, no? ¿Por qué? Porque en la formación de ese cerebro ha habido cambios. Ha habido estructuras que se han formado o que no se han formado y que no responden a esa testosterona y no producen esa, digamos, conducta sexual masculina. Pero es que lo mismo pasa en mujeres, es que pasa exactamente lo mismo. Las mujeres normalmente su conducta sexual está, digamos, mediada por los estrógenos, es decir, por el estradiol y la progesterona, ¿vale? Por los dos. ¿Qué pasa? Si tú ovariectomizas, es decir, tú le quitas los ovarios, se disminuye esa conducta sexual, ¿vale? Hasta ahí bien. Aunque tú le quites los ovarios, si tú le inyectas luego la progesterona y el estradiol, empieza esa conducta sexual femenina, que es muy diferente. Las ratas hembra, la conducta sexual es la que se denomina lordosis. La lordosis es la conducta en la que la rata hembra empieza a hacer como así a cuatro patas y empieza como a enseñar el culete para que, joder, para seducir a la macho. Que bueno, que los humanos no hay mucha diferencia, los culos también nos gustan. Pero bueno, la lordosis en la rata hembra es eso, que se pone como intentando enseñar los genitales para atraer a los machos. Esa conducta de lordosis, es que esto está muy guay. Si a un cerebro macho, o sea, si a una rata macho, perdón, una rata macho, que se le han eliminado los andrógenos y por lo tanto se le ha formado durante el desarrollo, esto también quiero dejarlo muy claro, ¿eh? Los andrógenos solo afectan cuando una vez se ha formado, es decir, una vez ya ha nacido y se ha desarrollado, por mucho que le quites andrógenos, evidentemente de conducta, el cerebro a un cerebro masculino y se vuelve a una rata macho y se vuelve un cerebro femenino, ¿okay? ¿Qué pasa? Si a un cerebro femenino, aunque sea macho, le vuelve a inyectar esa progesterona y ese estradiol, que es el de las mujeres, a pesar de ser macho, a pesar de tener pito y huevos, va a mostrar la conducta sexual femenina. Es decir, va a intentar enseñar el culete para que lo monten. Pero es un tío, es un hombre, es una rata macho. No tiene genitales femeninos. Pero aún así su conducta sexual va a ser femenina. Y aquí, como obviaréis, no ha habido aprendizaje, no ha habido nada. Ha habido estructuras cerebrales que se han desarrollado con hormonas o sin hormonas. Ahora bien, eso es la conducta sexual, que como ya veis está muy mediada por la preexposición a hormonas en el desarrollo. ¿Qué pasa con la orientación sexual? Que
esto también tiene telita. La orientación sexual, que ahora hay mucha gente que está con lo del orgullo gay, hay tantos por un extremo como por otro, sobre todo por el malo, por el que son tontos y se creen que el orgullo gay va a volver gays a todos sus hijos y ellos también van a ser gays y joder, si tienen miedo será porque a lo mejor son gays de verdad y lo ocultan, pero bueno. La cuestión es que la orientación sexual, todos los experimentos apuntan a que no tienen nada que ver con el aprendizaje. No tiene nada que ver con en qué familia te críes, no tiene nada que ver con si has ido a la fiesta del orgullo, si tus padres eran gays, si no eran gays, si te han adoptado, si has hecho lo que fuera. La identidad sexual, la orientación sexual está mediada por hormonas también. Desarrollo del cerebro. Vamos a ver. Experimentos que tenemos. Tenemos el experimento de Bell y Weinberg en 1981. Estos hay muchísimos. Bueno, perdón. Esto he mentido. No es un experimento, es una investigación. Porque no había mucho control de variable independiente. No había mucha modificación. Pero bueno, la cuestión es... solo investigaban datos y ya está. La cuestión es que este estudio y otros muchísimos lo que investigaban era eso. Investigaba la orientación sexual de los hijos de parejas homosexuales. Es decir, las parejas homosexuales adoptaban a sus hijos, los que les gustaban y tal. Y ellos en esas investigaciones miraban si esos hijos, a pesar de haberse criado con hombres homosexuales o con mujeres homosexuales, si luego al crecer mostraban también orientación sexual homosexual. Es decir, si los niños eran gays o las mujeres eran lesbianas o bisexuales o si había cambios con la población normal. Todos estos estudios demostraron que no, que aunque tus padres sean homosexuales, tú no tienes por ser homosexual. La probabilidad de que esos fueran homosexuales era exactamente la misma que en la población general que se había criado con personas normativas. ¿Vale? Así que no tiene nada que ver. Sin embargo, pasa lo mismo con... A ver. ¿Cómo le explico esto? Es la... Vamos a ver, espérate. Vamos a ordenarnos un poco los pensamientos. Vamos a ver lo que voy a decir ahora. Vamos a ver ahora cómo esas hormonas sexuales, andrógenos o no andrógenos, afectan a esa conducta y esa orientación sexual, ¿vale? Que ya hemos dicho que el contexto social no afecta a esa orientación sexual. Te crías con hombres o con mujeres o con crías, ¿vale? No tienen nada que ver. A ver, los andrógenos prenatales afectan a la conducta social, ¿vale? Y a la orientación sexual. Y es que aquí hay experimentos muy chulos, muy interesantes, con el síndrome de, hiperplasia suprarrenal congénita. La hiperplasia suprarrenal congénita es una enfermedad en la que tanto hombres como mujeres, el que la afecte, da igual, segregan muchísimos andrógenos. Muchísimos, más de los que... Muchísimos, demasiados, joder. ¿Qué pasa? Los niños masculinos con hiperplasia no tienen problema porque son niños y los andrógenos le vienen de puta madre, le desarrollan mejor, seguramente hasta tengan un pito más grande. De puta madre. Tienen su cerebro más masculino y todo. ¿Qué pasa en las mujeres? Que las mujeres con hiperplasia segregan andrógenos cuando no deberían. Y aparte de los genitales externos que se le forman también como masculinos, es lo que hemos hablado antes del síndrome androgenital, que se le forman como más masculinizados, tienen como el clítoris más grande y los labios están como fusionados y tal. Eso se opera fácilmente, eso cuando nace lo operan y sigue siendo una mujer funcional y todo bien. Pero el cerebro no te lo opera y el cerebro ha estado expuesto a andrógenos y el cerebro de la mujer se ha formado como cerebro de hombre que ha tenido un chorraco de andrógenos que flipas. ¿Qué pasa en estas niñas? Que igual que antes, aunque estén criadas como niñas, aunque sus padres le compren la Barbie y la cocinita, siguen siendo cerebros de hombres y siguen teniendo intereses de hombres. Y estas niñas seguían interesándose mucho más por los juguetes de los niños. Porque todo eso que te venden de que no hay que comprar juguetes sin orientación, sin género, porque son neutros y los niños ya irán eligiendo. No, es que hay miles de experimentos que te lo niegan. Y es que por mucho que tú quieras decir que no, que mi niña elegirá el sexo que quiera y el género y la orientación y lo que quiera,
es que el cerebro femenino prefiere unos juguetes, tiene unas preferencias, y el cerebro masculino tiene otras. Si es que hasta con los monos hay miles de experimentos, y los monos, no me jodas, los monos los puedes encerrar en una jaula, enseñarles nada, sin conducta social, y aún así los monos hembra prefieren juguetes, a pesar de no haber aprendido nada y haber estado toda su puta vida en una jaula. Los monos hembra prefieren juguetes que sean abrazables tipo peluches. Y los monos macho, los monos masculinos prefieren juguetes que sean como mecánicos, como camiones y cosas que puedan romper. ¿Por qué? Porque es que el cerebro es diferente. Ya no a nivel social, no es que te hayan enseñado en tu casa a ser así, es que tu cerebro se ha formado así por la preexposición a hormonas y por todo este caos que hemos hablado al principio del todo, ¿vale? Entonces estas mujeres con hiperplasia se forman cerebros masculinos, y a pesar de ser mujeres, criadas como mujeres, juegan con cosas de hombres. Y aquí viene la parte que yo creo que es más interesante, la orientación sexual. Un tercio de estas mujeres con hiperplasia eran homosexuales. Es decir, que eran muchas homosexuales en las mujeres. Muchísimas. En los hombres daba igual, eran hombres y más hombres incluso. Pero en las mujeres eran más homosexuales de la cuenta, porque la población general, no sé cuál es la tasa, pero evidentemente no es un puto tercio de mujeres lesbianas, porque si no la raza humana se hubiera extinguido hace ya. ¿Vale? Entonces, ¿esto qué demuestra? ¿O esto a dónde apunta? Porque también hay otra cosa importante que hay que dejar muy clara, es que todos estos experimentos son sugestiones que te apuntan a una dirección, pero no son afirmaciones categóricas. Esto es importante que os tengáis en cuenta, ¿eh? Que todo apunta en una dirección, son pruebas que te sugieren una cosa. Y hay muchas pruebas científicas, pero siguen siendo teorías. Es decir, no hay una prueba objetiva en la que hayamos podido coger a 1000 niños, meterlos en una jaula, abrirles el puto cerebro, meterles andrógenos para comprobar y probar al 100% que eso ocurra. ¿Por qué? Porque no es ético. Solo tenemos experimentos con ratas que nos demuestran esto y está muy bien, pero siguen siendo ratas, no humanos. Y experimentos con síndromes genéticos que también nos demuestran esto y está muy bien, pero siguen siendo defectos genéticos que pueden afectar en realidad a los resultados del estudio y a la generabilidad en población normal. Pero, sin duda, todo apunta a esto. Entonces, esta exposición a andrógenos o a hormonas sexuales es la que hace que yo tenga más probabilidades de ser homosexual o bisexual o lo que sea sexual. Bien, ¿esto qué implica? El hecho de que uno pueda ser gay o no sea gay tiene muchísimo que ver con la exposición a hormonas. Pero esto no significa que ya a mí me hayan enseñado a ser gay. Significa que yo he nacido así, yo me he desarrollado así, y joder, no tiene nada de malo, tío. Pues ya está, tío. Si no molestas a nadie, pues a disfrutar, coño. Coño, que se cae el puto. Ahora la cuestión. Igual pasa en los juegos, ya lo he contado, los niños prefieren objetos en movimiento, los niños prefieren objetos en movimiento, las niñas objetos abrazables, todo eso está muy bien. Tengo aquí lo del síndrome de insensibilidad a andrógenos. Ah, esto también, pásalo. Esto está muy chulo. Para seguir probando y seguir con la hipótesis de que son las hormonas. El síndrome de insensibilidad a andrógenos es el que os he dicho al principio, que son XY, son hombres genéticamente, pero por X razones no tienen receptores de andrógenos o no segregan andrógenos. ¿Esto qué hace? Que se forme cerebro de mujer, máximo. Son los más. El cerebro más mujer que puede haber, porque es que la mujer siempre hay un poquito de andrógenos, aunque sea un poquito, pero en estos es que no hay nada. No hay absolutamente nada. Entonces es el cerebro más femenino que existe. ¿Qué pasa? Como se ha formado cerebro de mujer, esta gente, los del síndrome de Morris, a pesar de ser cromosómicamente masculinos, genéticamente se supone que van a desarrollar un cerebro masculino. Como tienen insensibilidad a andrógenos, su cerebro no está expuesto a andrógenos. Por aquí. Mira, uno dice hola, hola, no sé, Iván. Encantado de verte, creo que es el primero que viene al streaming, pero bueno, de puta madre. Si tienes alguna duda, porque ya llevo como 40 minutos hablando, me la dices y te la cuento, porque ya llevamos un ratillo. Pero bueno, la cuestión es, esta gente, las personas con el síndrome de Morris, ¿vale? Tienen insensibilidad a andrógenos. Es decir, no segregan andrógenos, no segregan testosterona cuando sean tanto como pequeños, como en el objetos en el útero, como cuando son mayores. Su cerebro, por tanto, se forma un cerebro totalmente femenino. Y a pesar de tener los cromosomas masculinos, su orientación sexual es heterosexual, es homosexual en realidad. O sea, se forman como mujeres, se crían como mujeres, sus cromosomas son masculinos,
pero siguen interesándose por los hombres. O sea, se podría decir que son homosexuales por eso mismo. ¿Vale? Porque su cerebro es femenino. Es que aquí tengo una M de mujer y me estoy liando yo solo cuando es F de femenino, macho. F de femenino. Ahí, para que no haya líos. Entonces, ¿esto qué demuestra? Que la orientación sexual está muy mediada por las hormonas, como hemos dicho. No es aprendizaje, no tiene nada que ver con el puto aprendizaje. Es la preexposición que haya tenido el feto o desde niño a esas hormonas masculinas o femeninas y que haya formado su cerebro masculino o femenino. ¿Vale? Más cosillas que hayamos visto. Otro caso. Casos muy chulos. Es que a mí me parece una puta pasada cómo se forma el cerebro. La cuestión es, otra cosa que demuestra esta hipótesis sobre qué son la predisposición a hormonas, la que genera un cerebro u otro y una orientación sexual u otra. Los casos de extrofia de cloaca. La extrofia de cloaca es un síndrome en el que el niño, por una razón X, tiene un problema en el desarrollo del pene, se desarrolla como el puto culo, eso es un puto desastre y tienen que cortar y reasignar a mujer. Entonces, ¿qué pasa? Que son masculinos, pero se crean como femeninos. O sea, socialmente lo crean como femeninos, pero siguen siendo masculinos. Y su cerebro sigue teniendo exposición masculina a hormonas masculinas, sigue teniendo 1000 kilos de andrógenos. Sí, voy a dejar el directo resubido, o sea, lo resubiré desde el principio, porque es normal que estés ahora muy perdido, porque llevo mucho rato hablando. Entonces hay muchas cosas que es probable que no entiendas. Pero sí, lo voy a dejar resubido para que puedas volver a verlo desde el principio. Entonces, en estos casos de estrofia de cloaca, le cortan el pene a esos niños y le reasignan a mujer. Aunque son cromosómicamente masculinos, los crían como mujeres, los cirujanos le hacen una vagina y los crían como mujeres. ¿Qué pasa? Que su cerebro sigue siendo masculino. Entonces estos niños, cuando van creciendo, a pesar de haber sido socialmente criados como mujeres, se sienten mal. Y todos, el 50%, a ver, lo tengo aquí, el estudio de Van de Beek. Claro, el 50% de esos niños se sentían mal con el género que tienen asignado, aunque desde niños les estaban criando como mujer totalmente. Pero es que aún más, le gustaban las mujeres. Aunque estaban criados como mujeres, ellos eran XY y su cerebro era masculino. Entonces su orientación sexual era heterosexual para sus cromosomas. Le gustaban las mujeres. Esto, otra vez más, lo que hemos hablado antes. No tiene nada que ver cómo lo críes, no tiene nada que ver el contexto social, sino cómo se haya formado el cerebro. Si en la predisposición a andrógenos o no, se haya formado un cerebro femenino o uno masculino. No importa el contexto social. Eh, y otra cosa que a mí me parece muy interesante, creo que ya va a ser de lo último que hable, es el tema de la transexualidad. Hay una cosa que hay que entender, que yo creo que hay gente que no es, para la que no es evidente, que es el hecho de que tú seas homosexual o heterosexual, que te gusten las mujeres siendo hombre o que te gusten las mujeres siendo mujer, no tiene nada que ver con tu identidad. Es decir, tú puedes sentirte hombre y puedes sentirte mujer y luego tu orientación sexual puede ser completamente distinta. Me pregunta aquí que qué opina de los transexuales en los deportes, tema candente. Esa es una pregunta complicada, porque aquí estamos hablando a nivel cerebral y a nivel de conducta. En los deportes lo que ocurre es que a nivel ya periférico de fuerza muscular, agilidad y tal hay también diferencias entre los hombres y las mujeres. La mayoría de competiciones, ahí lo que dicen es que para aceptarlos la conversión al otro sexo ha debido ser antes de la pubertad, porque supuestamente si empiezas el tratamiento hormonal antes de la pubertad, su constitución física será mucho más similar al sexo con el que se identifica. Si esto lo hace después de la pubertad, es muy probable que su constitución física sea diferente a la esperada para su sexo identificado. Entonces hay competiciones en las que eso no lo aceptan. ¿Yo qué opino? No me voy a meter porque yo tampoco me dedico a elegir quién entra y quién no entra en las competiciones, pero sí es verdad que hay diferencias anatómicas y son reales en las competiciones en los transexuales. Entonces, es un tema difícil. Yo considero también eso, que si el tratamiento hormonal ha comenzado antes de la pubertad y su anatomía en teoría es más femenina siendo mujer o masculina siendo hombre,
deberían tener acceso a las competiciones, pero sí es verdad que es un tema complicado, no es un tema fácil y eso yo creo que hay gente que habrá investigado mucho más en ese sentido para decidir si la igualdad de oportunidades en esas competiciones está bien clara. Yo ahí no me voy a meter. Yo aquí me estoy metiendo en cómo es el cerebro masculino y cómo es el cerebro femenino. Luego, si tienen más fuerza o más ágiles o menos ágiles, ya no me voy a meter. Pero bueno, eso es otro tema. Si quieres otro día lo hablamos. Ahora estamos hablando del tema del cerebro. La orientación sexual y los transexuales. Que esto está muy guay. ¿Por qué una persona se define como hombre o se define como mujer? Y aquí, a pesar de que también hay muchos gilipollas, mucho tonto, no voy a decir nombres ni partidos políticos, que dicen que no, que es que una persona se vuelve transexual porque se ha criado en un ambiente transexual y ha ido a la puta fiesta del orgullo gay y le han puesto plumas y ahora el niño se me vuelve tonto y ahora es transexual y no quiero que pase eso. No, pues no tiene absolutamente nada que ver. También es genética pura y dura. Hay un núcleo, una estructura cerebral que se ha identificado claramente como la que define la identidad sexual en las personas. Se llama el núcleo del lecho de la estría terminal. El núcleo del lecho de la estría terminal. Es un nombre jodido, pero es así. Y hay muchas investigaciones muy chulas que demuestran que ese es el centro donde se define la identidad sexual. El núcleo del lecho de la estría terminal. Vamos a borrar esta mierda. A ver. En los hombres, cuando tú abres un cerebro de hombre, o normalmente de rata, porque ya he dicho que todos los experimentos se hacen con ratas, porque éticamente no es bueno abrir cerebros de personas, todo se hace con ratas, en las ratas masculinas. Y bueno, también hay estudios con post-mortem, con cerebros humanos muertos, pero bueno, son muertos. El caso es que los machos es así de grande, es muy grande. El núcleo del lecho de la estría terminal es muy grande en los machos. Esto hace que se identifiquen como machos, se identifiquen como hombres. Y en las mujeres es más pequeñito, es mucho más chiquitito. Esas son las mujeres. Las mujeres tienen el núcleo del lecho de la estría terminal mucho más pequeñito. Sin embargo, ¿qué pasa en los transexuales? Eso está muy guay y que demuestra que no es que hayan aprendido o hayan visto series de gays o es que hayan criado como homosexuales y yo qué sé, y se hayan vestido como drag queen y entonces se han vuelto transexuales. No tiene nada que ver. Tú coges a un transexual, a un hombre que se identifica como mujer y le abres y le miras el lecho de la estría terminal y el lecho de la estría terminal de un hombre que se identifica como mujer es también así, es igual que el de la mujer. Esto no es aprendizaje, esto no es que haya visto una serie de gays de Netflix que ahora le pone que hasta van a hacer un Spider-Man gay, no. Esto no tiene que ver con que hayas visto unas series o otras o te hayan criado de una forma. Esto es genético, esto es que por X razones, a la hora de desarrollar tu cerebro, se te ha formado un núcleo de mujer. Entonces eso no se puede cambiar. Entonces eso no se puede cambiar. Y hay muchas mierdas que hicieron en el siglo XX de terapias aversivas, de que le metían descargas para evitar que se sintieran así. Y eso era un puto desastre. A ver qué dicen por aquí. Entonces es posible nacer como hombre y sentirse mujer, digamos, y confirmamos que la transexualidad no es adquirida, sino de nacimiento, digamos. Exactamente, eso es exactamente lo que estoy diciendo. La transexualidad y también la orientación sexual no es adquirida, no es aprendida socialmente, viene por genética, viene predispuesta genéticamente, no hay forma de cambiarla. En el siglo XX había muchas terapias aversivas de mierda, porque como eran putos retrógrados, cogían a los homosexuales, le metían en centros de terapia aversiva, le enseñaban fotos de cuerpos de hombres desnudos, y a la vez que le enseñaban cuerpos de hombres desnudos, le daban descargas eléctricas o le inyectaban unos sueros que le producían malestar gástrico y le producían vómitos. ¿Por qué? Porque así asociaban las imágenes de hombres desnudos con el malestar y así le quitaban la homosexualidad, porque querían enseñarle justo lo contrario. Eso es un puto desastre, o sea, eso me parece terrible, pero así lo hacían en el siglo XX y de hecho creo que fueron hasta los años 80 más o menos, se supone, en el DSM-3, sí, en el DSM-3, que es los años 80, cuando quitaron ya la homosexualidad como trastorno mental. Un puto desastre. Pero es que las investigaciones dicen esto, que no es aprendido, es genético. Tú por mucho que le quieras enseñar algo, le quieras enseñar lo contrario, es genético. Es lo que he dicho, un transexual, un hombre que se siente mujer, tiene el núcleo del lecho de la estría terminal del mismo tamaño que el de la mujer. Y al contrario, una mujer que se siente hombre tiene el núcleo del lecho de la estría terminal
igual que el de los hombres, aunque sea mujer, aunque genéticamente sea XX, pero el núcleo se le ha formado como el del hombre, por eso se identifica como hombre, es genético, y tú no le puedes enseñar algo porque es que su cerebro es así, es que por mucho que intentes enseñarlo y luego pasa lo que pasa, que se sienten todos como el culo porque la sociedad les dice que esto está mal, pero su cerebro sigue siendo así, su cerebro les dice, no, es que tú eres mujer, su cerebro le está diciendo todo el rato que es mujer, porque es que su cerebro es de mujer, aunque su cuerpo sea masculino, su cerebro, realmente su cerebro es de mujer, porque el cerebro del hombre y de la mujer es distinto. Y eso es muy jodido y es algo que la sociedad tiene que aprender y aceptar y que no tiene nada de malo, y que si te sientes hombre y si te sientes mujer, pues no hace daño a nadie y que puedes ser feliz igualmente. Y ya está, y que también todos esos retrógrados que van con miedo de la fiesta del orgullo gay, joder, que tus hijos no se van a volver gays por ver eso. O sea, no tiene nada que ver. Tus hijos se van a volver gays si genéticamente son gays, si se han desarrollado así. Ya está, no tiene nada que ver con que vean una serie de Netflix o con que vayan a una fiesta o con que vean lo que coño vean. Así que bueno, eso es más o menos lo que quería comentar aquí. Lo que me has preguntado antes, ¿el vídeo va a quedar resubido? O esa es mi intención, porque es una puta hora y tú has entrado como 40 minutos tarde. Al principio he contado eso, cómo se forma el cuerpo masculino, cómo se forma el cuerpo femenino, diferencias cerebrales, he contado muchas más que estas, de cómo procesa el cerebro masculino y cómo procesa el cerebro femenino, de cómo se forma, la predisposición a hormonas, he contado 1000 historias que van a quedar resubidas. Otra cosa, si tienes más preguntas, es el momento. Intentaré respondértelas ahora. Si tienes más preguntas sobre este tema. También para próximos vídeos acepto sugerencias. Mi intención es hacer vídeos sobre fisiología humana, sobre conducta, sobre psicología y en general todo el tema de neurociencias, que es lo que a mí me mola y lo que yo he estudiado. Entonces, para próximos vídeos, pues eso, sugerencias. A priori el próximo vídeo creo que lo voy a hacer sobre ciclos circadianos, sobre el sueño, sobre cómo se inicia el sueño, las funciones que tiene, cómo hace el cerebro, sobre parálisis del sueño, sobre insomnio, sobre sonambulismo y todo eso. Pero bueno, igualmente acepto sugerencias porque, bueno, si queréis saber sobre otros temas, pues puedo comentar sobre cualquier otro tema. Así que bueno, hasta aquí el streaming. Si no hay preguntas o cosas que queráis comentar o saber o aclarar, pues terminamos por hoy. Mi titulación. Yo he hecho un grado en psicología, he hecho la carrera en psicología, luego hice un máster en comportamiento del consumidor, aparte estoy haciendo ahora mismo un experto en neuropsicología y me estoy preparando el PIR. El PIR es un examen complicadillo, pero bueno, me lo estoy preparando poquito a poco y a ver si lo consigo. Y bueno, y eso, y aparte de estas clases, lo bueno es que me van a servir para repasar y seguir estudiando para el PIR. Y esa es mi titulación. O sea, he hecho psicología, luego un máster, un experto en neuropsicología. A ver. Sí, principalmente. Sí, o sea, no en neurociencias como tal, no en investigación, aunque me mole mucho la investigación y seguramente sí tengo la oportunidad de un doctorado. Pero he trabajado principalmente con demencias, he trabajado con trastorno de Parkinson, con enfermedad de Parkinson, ¿vale? Haciendo estimulación cognitiva y rehabilitación, y he trabajado con trastornos del desarrollo, principalmente con niños con autismo y con síndrome de Down. Es lo que yo más he trabajado. Y así que bueno. Y si no hay más preguntas, a ver, no sé. Damos esto por zanjado. A ver, me resulta muy interesante este tema. Sí, a ver, es que son temas muy chulos. A mí, ¿qué me recomendarías? ¿Qué te recomendaría para qué? Para estudiarlo por mi cuenta, por así decirlo. Depende de lo que quieras estudiar. Si quieres estudiar bases biológicas y fisiológicas del cerebro, es decir, si lo que quieres estudiar es saber por qué el núcleo preóptico medial del hipotálamo actúa en la conducta sexual masculina, y por qué la corteza visual primaria procesa los estímulos visuales como elementos y luego le está... Si quieres estudiar eso, si quieres estudiar por qué una parte del cerebro procesa una cosa y cómo lo hace, el libro que yo más te recomiendo, que está chulísimo, pero son manuales caros porque son manuales, digamos, de universidad, te lo voy a escribir aquí, se llama Fisiología de la Conducta, no, te recomiendo primero el de Biopsicología de Pinel, te lo voy a escribir ahora, y otro que está muy chulo, pero es muy caro, es que vale 70 pavazos,
que es Neurociencia Cognitiva de Redolar. Eso si quieres estudiar lo que son bases biológicas y fisiológicas del cerebro y de la conducta. Si quieres estudiar otra cosa, libros o ensayos, dices, vale, pues eso, son libros, pero son libros, digamos, manuales de universidad, que están muy bien explicados, son muy sencillitos y eso. Pero si quieres estudiar otra cosa, no sé si temas más de psicología, de depresión, de esquizofrenia o de cómo se forma, no sé, alguna enfermedad mental, el trastorno bipolar, esos ya serían otros libros. O si quieres, no sé, bibliografía sobre cómo curar cómo tratar la depresión, o cómo... Es que al final hay muchos temas, pero te lo voy a escribir. Los de neurociencia cognitiva, estos que son los que mejor explican todos estos temas, te lo voy a dejar en el chat escrito, ¿vale? Mira. Neurociencia cognitiva. Tienes los libros de biología de Pinel y neurociencia cognitiva de Redolar. Aparte de estos libros, hay otro que si te metes en la descripción de mi canal, tengo el enlace de Amazon, que se llama El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, de Oliver Sacks. Ahora te lo escribo también, que está muy chulo porque habla de síndromes clínicos neurocognitivos. Oliver Sacks era un creo que sigue vivo, es un neurólogo que ha visto todo tipo de casos muy chulos de daños cognitivos, por ejemplo el síndrome de Korsakoff, que ese está muy chulo y es de los, digamos, más famosillos, porque el síndrome de Korsakoff sucede por un déficit de tiamina por el consumo crónico de alcohol. En estos pacientes se dañan varias estructuras, principalmente el hipocampo y los cuerpos mamilares, que son las estructuras donde, digamos, se consolida la memoria a largo plazo. Como estas estructuras están dañadas, no consolida memoria a largo plazo. ¿Qué sucede en estos pacientes? Joder, pues que no hay memoria a largo plazo, que tú entras a la habitación, les saludas, le dices, hola, me llamo Juan Carlos, encantado. Sales de la habitación, vuelves a los 5 minutos y no saben quién eres. Dicen, no te he visto en mi vida y te han visto hace 5 minutos, pero no consolidan la memoria. Entonces viven, digamos, en el presente. No generan recuerdos nuevos. Y así te cuenta un montón de síndromes muy chulos, por ejemplo, el síndrome de Hessman, que tiene agnosia digital, te cuentan, yo que sé, amnesias disociativas, te cuentan muchas cosas muy chulas. Ese es el libro de mi canal, porque tengo como una serie de recomendación de libros y ahí está el enlace para el de Oliver Sacks. Mira, te lo pongo aquí. El hombre que confundió a su mujer con... Este es el libro. Ese te lo recomiendo también mucho si quieres aprender sobre síndromes neurocognitivos curiosos. Y es un libro bastante fácil de leer. No se mete mucho en temas neurocognitivos profundos, sino sencillamente se dedica a explicar el caso, a decir qué déficit tenía o por qué se comporta de una forma. Te dice, bueno, pues es que lo que estaba dañado, por ejemplo, en el paciente HM era el hipocampo y por eso tampoco generaba memoria. Y entonces te cuenta cómo se relaciona con el mundo, cómo hay un síndrome también muy chulo que es el síndrome de Anton, la ceguera cortical, que son personas que a priori no ven, o sea, ellos te dicen que no ven, tú les preguntas y ellos te dicen que no ven nada, que están ciegos. Sin embargo, tú le pones un pasillo con obstáculos, le pones aquí una piedra, aquí otra y así, y dices, avanza por el pasillo, tira hacia adelante. Y el tío, aunque no ve mentalmente, conscientemente no ve, la persona los esquiva. De manera inconsciente va esquivando los obstáculos. Porque esa ceguera es cortical, es decir, es consciente. A nivel consciente es lo que está fallado, son la corteza terciaria. Pero la corteza visual primaria y asociativa, que es la secundaria, es la que procesa a nivel inconsciente antes de que tú puedas ver, digamos, conscientemente las cosas, sigue estando bien. Entonces, tu cerebro primitivo puede procesar esos estímulos visuales y puede esquivarlos. Y aunque la persona te diga, no te sepa decir por qué se ha movido a la izquierda y por qué se ha movido a la derecha, los ha esquivado bien, pero la persona te sigue diciendo que no ve una mierda. Así hay muchos síndromes muy chulos y en este libro de Oliver Sacks los cuenta y están muy interesantes. De todas formas, eso, te recomiendo que en la descripción que tengo del canal tengo como una serie de recomendaciones de libros que también están muy chulos. La verdad que tengo que completarla mucho porque es cortita, pero hay algunos libros guays. Y bueno, yo creo que por ahora eso es todo. Si tienes alguna pregunta más o alguna sugerencia para el próximo vídeo, pues me la comentas y
ya se lo vamos viendo. Y para el próximo vídeo, pues a priori lo voy a hacer sobre eso, sobre ritmos circadianos y sobre sueño, salvo que alguien tenga alguna sugerencia. Concretamente de psicología, ¿sabes algún libro? Es que... Sí, es que aquí hay un problema, que es que la psicología es un campo muy amplio. No hay un libro de psicología que te cuente toda la psicología. Hay libros de depresión, hay libros de trastorno bipolar, hay libros de esquizofrenia, pero un libro que te explique la psicología es muy complicado, porque hay muchas vertientes incluso para los tratamientos. Hay tratamientos de corte conductual, hay tratamientos cognitivos, hay tratamientos de aceptación y compromiso. Es complicado. Entonces, bueno, si quieres, un libro que está muy chulo, para depresión y en general para muchos trastornos de ese tipo, es un libro que a mí me gusta muchísimo, que es muy bonito. No es tanto de explicar bases neurológicas de la depresión, no es tanto eso, sino de un tratamiento que hizo un tipo que se llama Víctor Frank, que era un psiquiatra que durante la Segunda Guerra Mundial era judío y entonces sufrió el holocausto. Los nazis mataron a toda su familia, le encerraron en un campo de concentración, estuvo varios años ahí encerrado. Y su libro habla sobre cómo desarrolla la logoterapia, que es un tipo de terapia que, más que orientada a la depresión en general o al tratamiento de los síntomas cognitivos o a la sensación catastrofista, lo que busca la logoterapia es como enseñar un sentido o para la existencia de esa persona. Lo que busca la logoterapia es dar un sentido a la existencia de esa persona. A través del diálogo, a través de encontrar cosas que le gusten, sus pasiones, de por qué vive. O sea, la logoterapia busca darle una razón a esa persona para vivir. Entonces, Víctor Frank, en ese libro que se llama El hombre en busca del sentido, habla de cómo él desarrolla esa logoterapia, esa forma de pensar y de actuar en el mundo a través de haber vivido las cosas más jodidas que puede vivir una persona, como es vivir en un puto campo de concentración nazi, pasando hambre, que han matado a toda tu familia, no tener esperanzas y aún así encontrar una razón para vivir. Es un libro que está muy chulo, muy interesante, que no hace falta ser psicólogo para entenderlo, que se puede leer como lectura normal. Y eso, y luego aparte del libro ese te cuenta al final sobre cómo luego aplicaba la logoterapia, cómo veía a sus pacientes, cómo hablaba con ellos, cómo trataba con ellos. Está muy chulo, te lo voy a poner, se llama El hombre en busca del sentido, de Víctor Frank, y está muy chulo porque de verdad es una visión un poco diferente de cómo ver la depresión. El hombre en busca del sentido. Uy, va, bueno. Ese también está muy chulo y te lo recomiendo mucho. No es depresión como tal, sino, digamos, a buscar, por así decir, como un sentido para vivir y cómo encontrarlo. Está muy guay. La verdad que está muy chulo y es un tipo, la logoterapia es una terapia interesante que a nivel de hoy, a nivel clínico, no se usa de forma exclusiva, pero sí que se suele, digamos, incluir en formatos multicomponente donde se ven muchas más cosas, incluida eso, buscar una forma... Un... Ay, que me ahogo, macho. Buscar un sentido para vivir, por así decir. Es una visión, sobre todo porque hay que entender en la época que lo crea más o menos en los años 70, 60, donde predominaba el psicoanálisis, que lo que decía era que si tú tienes depresión es porque cuando eras joven tu padre no te dio, tu madre, el amor que necesitabas. Entonces, digamos que era una visión un poco extraña. El psicoanálisis tiene sus cosillas que son bastante cuestionables. Entonces, digamos que es una forma alternativa de relacionarse con los trastornos mentales y está muy interesante, te lo recomiendo mucho. Y no sé, eso en general tengo algunos libros puestos ahí en la descripción, así que si le echas un vistazo los vas a ver. Y bueno, eso es todo. Como digo, para el próximo vídeo, si no hay más preguntas y sugerencias, lo voy a hacer sobre ciclos circadianos, sobre el sueño, sobre por qué dormimos, qué funciones tiene, cuáles son los procesos del sueño, cómo funciona el cerebro mientras dormimos, trastornos del sueño, sonambulismo, parálisis cerebral, o sea, parálisis del sueño y todos esos temas. Así que bueno, hasta aquí el vídeo. Lo dejaré resubido para lo que podáis ver, sobre todo la parte del principio, que es donde más tralla he metido. Ya está, muchas gracias a todos.
Bueno, hasta luego, chicos.